¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva sección. No sé cómo llamarlo muy bien, porque esto va a ir dentro de Raritos al Día, pero es rarito, pero no es al día, porque ya sabéis que de momento no me está dando la vida para ir al día. Pero esto es Demanda la Actualidad y esto es un vídeo que había que grabar, y más aún que justo cuando estaba entrando el invitado a la sala me dice, oye, te paso los detalles del contrato de Aaron Rodgers que acaban de salir, porque estamos grabando esto martes 10 de junio, eso de las 2 de la tarde. Y tenemos aquí a un amigo de este proyecto, un amigo también en lo personal, la tenemos a @David Cowe con K y con W para quien estéis escuchando, para quien lo estéis escuchando en formato podcast. También lo podéis encontrar ahí como David Medrane en Twitter. Amigo, ¿cómo estás? Hola, Hitor, compañero, ¿qué tal? Muy bien. Pues ante la noticia de Rodgers, sé que acudiste, Robbie Veloz, a querer grabar con alguien de Steelers y, bueno, con la amistad que nos une, pensaste en mí y yo encantado que yo creo que como Rodgers polariza a los fans y yo creo que a la afición de Steelers también Sí. polariza a partes iguales. A mí me jode hacer estas cosas porque es darle la razón. De lo rarito que es, ¿no? También. No, bueno, de que como hace las cosas en tiempo y forma para que solo se hable de él, a mí me jode tener que sucumbir a ese tipo de cosas, pero esto también es demanda y sé que a la gente le gusta, sé que luego este tipo de contenido gusta, este tipo de contenido funciona Y más y por me quién, ¿no? jode, y me jode, Ese es sobre lo todo por importante, quién, sobre todo por quién. sin Sí, duda. porque ya, ¿tú sabes el dicho ese de que no eres tan guapo para los gilipollas que eres? Sí. Pues, O para pues es soportar a alguien. Sí. pues un poco eso, que ya, joder, es que ya son 42 años y yo entiendo la imagen, el nombre y todo lo que sea, pero si nos ceñimos a lo estrictamente deportivo, yo creo que de verdad creo que es un pelín, no te voy a decir irrelevante, ¿no? Pero el nivel de Aaron Rodgers en los últimos 2 o 3 años, Una desde golatilla, su... ¿no? Sí, tío, o Pura y sea, dura. que se hace un poco bala. Oye, David, tío, véndete un poco la moto, ¿dónde te pueden ver, encontrar, seguir? Pues varios sitios. Pues llevo la cuenta de NFL en Esfera Sports, @Esfera NFL con PH. También, sobre todo, por lo que me traes aquí, por el proyecto de Cortina Cero, @Cortina Cero, que estamos en Twitter, en Instagram, en muchos sitios y obviamente con toda la actualidad de Steelers en español. Aquí en Latinoamérica estamos teniendo bastante repercusión últimamente, sobre Ujú. todo en México, estamos teniendo casi un programa semanal los sábados adaptado al horario de allí, Muy con bien. directo, con opiniones, con invitados de allí. Y bueno, pues el proyecto habitual incluye artículos en la web, estamos remodelando mucho la tienda con camisetas y tal, con diseños, la verdad que bastante chulos. El podcast que ahora, en esta época de off-season, es un poco como el Guadiana, va y viene según las noticias y las necesidades. Y bueno, al principio de temporada pues ya será más habitual. Y eso, la web, el podcast, los dos puntos principales y algo de directo en Twitch, como he dicho, para la gente de México y que también, obviamente, se puede pues, escuchar y ver bajo demanda en Twitch o en YouTube. Es que yo creo que Steelers en México debe ser de los equipos que más seguimiento tiene, ¿eh? Sí, colaboró también con un proyecto de allí, que es el más grande también de Steelers, que es Steelers 360. También Ujú, sí. participa en su podcast y su podcast en la web. Y hablando con gente de allí en México, la verdad que sí, yo creo que es el equipo más seguido por proximidad, yo creo que toda esa época de la cortina cero fue un boom Seguro. para la gente de allí, heredando la afición de padres a hijos y decían que alrededor en México, que había como, solo en Ciudad de México, alrededor de 7-8 millones Wow. de los 45, 43 que viven, 7-8 millones podían ser fans de Steelers. O sea que fíjate Wow. la capacidad que hay allí vamos, de De hacer seguimiento. un Ujú. de seguimiento del boom que puede haber allí. Ya te digo, pues ya habéis escuchado a David, también a su gente con Edu y toda la gente de Coordina Cero, que son todos unos tíos encantadores y majísimos. Y me interesa entrar por ahí. Si tuvieras que dividir el grupo de Cortina Cero en las opiniones del tema Aaron Rodgers, ¿cómo está el asunto? A nivel aficionados, o sea, quiero decir, si fuerais un grupo de amigos que no hicieran contenido, que no tuvierais un podcast, que no hicierais nada, es decir, si fuerais un grupo de amigos que os juntáis de manera altruista a hablar de esto, ¿cómo está la opinión?
Pues la opinión está sobre todo con muy ilusionada. Sabemos la época que es, que no hay ¿Sí? nada, no hay noticias. Está ilusionada, sí, sí. Luego lo que dicen es, cuando llegue la hora de la verdad y el balón empiece a girar, a ponerse Ya mal, veremos, ya dice veremos, la ¿no? sentencia, pero la ilusión desde cuando se hizo el anuncio hasta el primer partido de temporada, la palabra es ilusión. Yo estoy un poco más comedido, la verdad, no sé, como aficionado, o siendo realista o analista, como lo quieras llamar, pero soy un poco más comedido y tengo los pies un poco más en el suelo, la verdad. Pero por lo general hay bastante ilusión, pero yo creo que es más por el nombre realmente de quién es que por quizá la realidad o siendo sensatos. Yo también estoy un poco en ese punto. ¿Y tú, a nivel, obviamente, en esta época del año, ¿no? Desde que acaba el draft hasta septiembre, todos vivimos de ilusión. Cualquier cosa que nos. Además, con todo el respeto que hay en el mundo, a un equipo como Pittsburgh, con la situación y la problemática en la posición de quarterback de hace varios años, ¿no? Que yo creo que vais un poco con parche sobre parche. A mi gusto, esto no deja de ser otro parche, ¿vale? Pero bueno, ahora después lo hablaremos. Tú, como aficionado, porque te pasé por pegado por WhatsApp, ¿no? Un tuit que pusiste de que si Aaron Rodgers firma y tal. Claro, es que entiendo también mucho ese punto, ¿no? Porque hay un punto también de hartazgo en la gestión y creo que hay una muy mala gestión en la posición de quarterback en concreto en Pittsburgh en los últimos años. No digo que sea fácil, ¿no? Yo no digo ni que ni tú ni yo lo haríamos mejor o peor, seguramente bastante peor, pero obviamente como aficionado exigente y tal, también tienes ese punto de hartazgo de decir, cago en la leche, ¿no? A ver, está claro que el relevo de Roethlisberger no se preparó con la antelación suficiente como para llevarla a cabo, como han podido hacer otros equipos, caso mismamente de Green Bay con Jordan Love o algunos otros equipos, ¿vale? Con otros Ujú. ejemplos. Desde que no se preparó la salida, nos encontramos con desde ahí, de esos polvos, estos lodos, en 2025, cuando Roethlisberger se retira a final bueno, después de la temporada 2019. Con 5 o 6 años que vamos arrastrando esto, como dices tú, bien dicho, con parches. Que si Kenny Pickett, que si Mason Rudolph, que si Fields, que si Wilson y ahora Rogers Rudolph again. ¿Qué pasa? Desde eso, desde 2018 que se podía haber preparado, bueno, el tema el drafteo de Mason Rudolph podía intuirse una pequeña opción o tanteo de poder sustituirle, de tener ese relevo, cosa que no se dio porque se vio que Rudolph no era un quarterback que tirar la puerta abajo. Desde luego. Si hubiera tenido el nivel y hubiera tirado la puerta abajo con el nivel que dio Roethlisberger en los 2 últimos años, podía haber dado ese relevo y terminar con Roethlisberger ya en otro equipo el fin de su carrera, que no creo, por la tradición, pero sí como suplente o retirarse antes. Desde ahí se han hecho mal las cosas, eso sin ninguna duda. Todos los aficionados de Steelers, yo creo que tenemos puesta la esperanza el año que viene, por varias cosas. Por la acumulación de picks que hay para el draft del año que viene, para 2026, por la generación que en teoría, veremos cómo sea este año el college, de cubis que se viene, Principio. con gran variedad, eso es, y yo creo que lo fundamental es que el draft se va a hacer en Pittsburgh. Y ahí el equipo a lo mejor quiere dar un puñetazo encima de la mesa. Un poco lo de los Packers seleccionando un receptor en primera ronda este año, ¿no? Tener eco y todo lo que rodea, entonces quizá, independientemente de lo que se consiga temporada, del puesto que se consiga, hay capacidad, munición y posibilidades de subir, pues obviamente siempre está un 20 del draft, un 19, 18 como mucho, eh, dar draft, dar munición para subir pues un 3, un 5, un 6, veremos. ¿Vale? Entonces, en ese escenario yo creo que por fin es plausible que el año que viene se elija en teoría el quarterback de futuro, porque en 2020, y me vuelvo atrás con el tema de Kenny Pickett, el relevo se vio forzado. Y se vio forzado, ¿por qué? Por el chico de la ciudad, no cometer el mismo error con Dan Marino. Bien es cierto que en ese pick llegó todos los quarterbacks disponibles, Ujú. que se hablaba de Malik Willis por aquel entonces, se habla de Kenny Pickett, y con todos los quarterbacks disponibles, sin moverse el sitio, eligieron a Kenny Pickett.
Hemos visto que es, y por dónde está ahora Kenny Pickett en 2025, que está en su tercer equipo con el contrato todavía de novato, ¿vale? Pero con el Super Bowl. Ganando Super Bowl, sí. Y mismamente el quarterback que elegimos en séptima ronda el mismo año de Kenny Pickett tiene 2 Super Bowls, que está en tu equipo. Correcto, Chris Olado Cole. correcto. O sea, fijaros cómo está el panorama. Pero bueno, que solo ha jugado 4 o 5 snaps en la liga. Y fue el año pasado en el último partido con los Chiefs en temporada regular. Retomando el tema, así está un poco. Vimos el año pasado el plan, que para mí se acertó, porque tenías a 2 quarterbacks con posibilidades y sobre todo muy, muy, muy baratos en cuanto a cap hit. Wilson por el salario mínimo, por lo que venía de Denver Broncos, y posteriormente con la salida de Kenny Pickett solicitaba por él, porque vio que obviamente no iba a tener posibilidades de competir el puesto porque se lo habían prometido a Russell Wilson. Tradeamos por Fields, igual, pues un precio muy barato, una quinta ronda, creo recordar, un sueldo barato de rookie todavía. Y otro error que se comete en esa offseason es no darle el quinto año a Justin Fields. Independientemente del nivel, independientemente de lo que mostrase, ahí, para mí, tú hubieras asegurado, o el nivel de Russell Wilson, vamos. Me gusta También. ese punto porque eso no se lo escucha a mucha gente. Yo entiendo que no le dan el quinto año a Justin Fields porque sale caro el quinto año para Justin Fields. Eran apenas 20 millones garantizados. Ya, pero es que este año va a cobrar 30, quiero decir. Entiéndeme lo que te digo. 30 en 2. No, 40 en 2, 30 garantizados en 2. Tienes razón. Son 30 garantizados en 2 años, 40 totales, 20 al año, entiéndeme. Pero claro, Sí. tienes la garantía de que va a ser titular ahora mismo en Jets. En principio, tienes Sí. la garantía de que en Week 1 va a ser titular con los Jets. Con Justin Fields, yo creo que el motivo por el que no se da el quinto año es porque no se tenía la garantía, hasta que Russell Wilson tiene los problemas físicos durante la offseason, no se tiene la garantía de que Justin Fields vaya a ser tu quarterback, ya no solamente en Week 1, sino que en Week 17 vaya a ser tu quarterback titular. O sea, Jets se lo dan porque tampoco tiene otro plan. Está Pero claro. yo entiendo que el motivo es ese. Ahora, yo creo que a lo mejor tampoco se lo hubiera dado, pero creo que lo hubiera por lo menos pensado mucho más de lo que parece que en Steelers se pensó, porque parecía de Steelers bueno, Tomlin a principios de la offseason pasada lo decía, ¿no? Cuando salía a ruedas de prensa en los OTAs en esta época del año y demás y le preguntaban por el tema del quarterback, desde el primer momento para Tomlin su quarterback titular era Russell Wilson. Sin duda, y eso es con lo que le ficharon, los argumentos que le ficharon, se lo prometieron y estaba claro que Russell Wilson iba a ser el quarterback titular. Y así yo creo que también cuando traspasaron por Fields, también fue y le dijeron claro. Pero te voy a dar mi argumento en cuanto a lo del año pasado de darle el quinto año. Te aseguras un quarterback para 2025, un quarterback que puede entrar dentro de los titulares de la NFL, sabemos cómo está el panorama, te lo aseguras por 20 millones. Y Russell Wilson, a pesar de su edad, a pesar de saber que solo le tienes para un año, e independientemente cómo se desarrolló la temporada, pero bueno, eso cuando tienes que darle el quinto año a Phil, no lo sabes, pero Russell Wilson jugando, sí o sí, se tenía que ganar su contrato, ya sea en Steelers cuando a Phil le das el quinto año o buscarse la vida como ha pasado en otro equipo, con lo que realmente a pesar de no tener su futuro asegurado en Steelers, porque le das ese quinto año a Fields, él tenía que demostrar y jugar bien a sus 36, 35, 36 años que está a buen nivel para ganarse un contrato el año que viene en la NFL. Entonces, él no podía bajar el rendimiento y tenía que demostrar con lo que, aunque tuviese fecha de caducidad previsible en Steelers, él tenía que rendir sí o sí. Entonces, Claro. ante ese plan que se vaticinaba, yo, curándome salud, hubiera dado el quinto año a Justin Fields. Independientemente de que Russell Wilson hubiera sido la rehostia y hubiera tenido un rendimiento brutal en 2024 y ya te encontrar de pies y mano atados a Justin Fields por ese dinero garantizado del quinto año, asegurarte tú y mirar por ti, es lo que tenía, sin duda, el plan para mí más acertado. Sí, yo te digo más, yo creo que hay un error, a ver, no error, a mi gusto no puedo yo considerar error, yo creo que yo no lo hubiera hecho así o al menos yo no estaba de acuerdo con la decisión, claro, porque Justin Fields empieza siendo titular, creo que hasta semana 6, ¿no? Correcto. El récord es 4-2. Correcto.
Y el equipo estaba jugando relativamente bien en ataque. Sí, es verdad que luego cuando llega Russell Wilson, creo que Russell Wilson el nivel va de un poco más a menos según llega, ¿no? Creo que los primeros partidos Russell Wilson tiene un nivel más que decente, seguramente un poquito de nivel por encima él individualmente como jugador de lo que le vimos en Denver, quizá. Yo creo que tuvo Pero un ese más o poquito. menos condiciona mucho el calendario. También puede Cómo ser, comienza los también equipos puede ser, contra los que comienza con los del final, con el rush final. Se condiciona una barbaridad también. también puede ser. Y dicho esto, a mi gusto, quizá yo hubiera seguido con Justin Fields, pero entiendo también que Tomlin tenía que. También tienes que morir un poco con tu idea. Si lo tienes tan claro desde el minuto uno que Russell Wilson, pues sigues con él, ¿no? Obviamente, con Russell Wilson, yo no era para nada, perdón, para nada defensor del fichaje. Entiendo el que se haga, ¿no? Porque al final le firmas, creo que es por 1,6 millones, ¿no? El mínimo de veterano, porque toda la masa salarial la asume Denver. Pero bueno, independiente de eso, sale malo de Russell Wilson. Claro, ahora, antes de llegar a lo de Rodgers, han salido información en los últimos días que por lo visto el tema Rodgers era como el plan C, ¿no? De Pittsburgh, que se había barajado la primera opción, la de seguir con Justin Fields, pero parece que no habían llegado a un acuerdo del dinero que le ponía Pittsburgh o la oferta que le tenía Pittsburgh encima de la mesa con lo que él buscaba. La segunda opción era la de Matthew Stafford, la que estaba planteándose Pittsburgh buscar, y la tercera la de Aaron Rodgers. ¿Cuánto de verdad hay en todo esto? Pues yo creo que, aparte de las que comentas, yo creo que también se valoró entre lo del año pasado, Fields y Wilson a partes iguales. O sea, yo creo que ahí hubo un tema de dudas Ujú, en cuanto con quién nos quedamos o quién renovamos. Visto el precio, cualquiera de los dos podía haber seguido y darle el contrato que le ha dado Jets a Fields, lo veo totalmente lógico, habérselo dado nosotros. Yo creo que ante esa duda, pues como se dice, ¿no? Si te mueves de la foto, si te mueves, no sabes la foto. Pues yo creo que Fields al final, total. entre dimes y diretes, entre dudas de la gerencia, no le confirmaron nada y pues acabó firmando por otro equipo. Se viró otra vez, yo creo, a Russell Wilson. Russell Wilson, yo creo que también antes, repito, esas dudas de también optar por Field, no saber concretamente el camino a seguir, le dio calabazas a Steelers Ujú, y nos plantamos con la opción Mason Rudolph, un chico que conoce la casa, puede conocer el esquema y demás. Y ante esa duda de no tener a nadie y previo al draft para no ir con necesidades acuciantes a ese draft, pues eso, ujú. firman a alguien conocido de la casa que está en el mercado, un precio sin ir más lejos de quarterback suplente. Sí. Pero te digo una cosa, si no hubieran firmado a Rodgers, yo creo que los Steelers no hubieran estado incómodos yendo la temporada con Rudolph, Es- sinceramente. me gusta eso que dices, porque era una de las cosas que quería preguntar, porque no sé a quién, de seguidor de Pittsburgh, no sé si de Cortina o de quien sea. A mí me ha parecido leer por Twitter en estas semanas que lo de Rogers iba como un poco dilatando en el tiempo, que no era tan descabellada la posibilidad de que Mason Rudolph fuera el quarterback de Pittsburgh en la temporada. A mí siempre me pareció descabellado porque yo siempre creía que lo de Rogers estaba cerrado desde que empiezan a salir los rumores, pero que era una cuestión pues, de tiempo, de lo que, bueno, en fin, ahora hablamos de eso. ¿Pero de verdad crees que ha sido una posibilidad más que real en estas semanas? Yo ante cómo es Rodgers, que como dices, luego lo hablamos, que posiblemente estuviese bastante hablado antes de lo que pudiéramos saber. Ujú, seguro. Ante cualquier cambio de opinión con estas rarezas o cambio de pensamiento de Rodgers, de estas cosas que tiene él o los problemas de salud que tuvieron un par de familiares suyos que se salieron a la luz, eh, si al final descartaba esa opción o había roto su palabra, su compromiso con Steelers, yo creo que Rudolph y los Steelers lo sabían, pero yo creo que Rudolph dijo, bueno, si no sale al final la opción Rodgers, aquí estoy y el puesto es mío, y si se Ujú, da, no le cambia nada el panorama que tenía el año pasado, donde tenía ujú. a Will Levis por delante, que bueno, podía tener opciones ante Sí. esta situación. Se plantea ante una posible lesión de Rodgers durante la temporada, es el segundo quarterback, y en este periodo, si Rodgers no firma, pues el puesto es mío.
Entonces, yo creo que también fueron claros con él, porque eso, lo que te digo, con Rogers algo habría apalabrado seguro, porque el tema de los entrenamientos con Metcalf en California, la Universidad de California, los entrenamientos con Caleb Johnson, el running back elegido en el draft, este tipo de cosas al Sí, final indican y sobre todo, lo que denota más que estaba apalabrado es el tema de cuándo se hace. Y se hace total, justo antes de los campamentos obligatorios. total, Sabemos total. cómo es Rogers y todo lo anterior, lo voluntario, etcétera, 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 Ujú, se lo pierde. Eso, añadido a los problemas familiares. Sabemos, había tres puntos concretos donde si firmaba era claro el timing y ujú. el segundo era este y pues Sí, empezaba. sí. Yo creo que sobre todo con el historial que ha tenido, ¿no? Desde que los Packers draften a Jordan Love y ya empieza con las sanciones, a saltarse los OTAs, a saltarse los primeros entrenamientos obligatorios y demás, que ya empieza con las sanciones, ya empieza, ¿no? Con ese tira de floja con Gutekunst y demás. A mí me encaja. Yo, fíjate, que yo me esperaba que fuera hasta un poquito más tarde, ¿eh? Yo me esperaba que fuera para principios de julio, por ahí yo me esperaba que hubiera El training sido camp, ¿no? para empezar ya directamente con los training camps, que siguiera por ahí por un monte con la ayahuasca y con todas sus parafernalias, pero sí que parece, perdón, sí que parece que se ha hecho un poco en modo, se ha hecho un poco en tiempo y forma como Rogers ha querido. Y no sé si a ti te gusta esa manera, no sé si llamarlo sucumbir, ¿no? Pero bueno, un poco, ¿no? Bueno, pues cuando tú digas y como tú digas, pero yo sí que creo que aquí ha habido también una parte, o por la poca información que se ha tenido sobre el tema, o al menos la sección que yo tengo desde fuera, es que creo que Pittsburgh, dentro de que se ha hecho en los plazos que Rogers ha estipulado, yo creo que la oferta que ha acabado aceptando Rogers es la primera y única que le ha hecho Pittsburgh. Yo creo que, mira, te voy a empezar por el final. En cuanto a la oferta, yo creo que él dijo en una entrevista que el dinero no iba a ser problema este año, pero también te digo, por el dinero que le han dado, dudo que hubiera firmado por otro equipo, estilo pues lo que se hablaba. Vikings hubiera sido en teoría suplente o mentor de McCarthy, Giants, etc. Entonces, creo que sí quería él un equipo con relativas aspiraciones y eso también acompaña un poco el Ujú, contrato que ha firmado. Está claro que los tiempos y formas son los que él ha decidido y ha querido. ujú. De ahí que el tuit este que comentas que ponía que si los quiere fichar a Rogers me negaba a ver cualquier partido del año que viene. Lo puse, pero no sé, por marzo, una cosa por ahí, o abril, cuando comienza la off-season. Vamos, la época de la agencia libre, vamos. Ujú. Entonces, ahí sí me cabreó la deriva que estaba tomando el equipo, por lo que te he dicho antes del quinto año De Zenfield. de Justin Fields, no ir con Wilson, tomar cualquiera de las decisiones o seguir con alguno de los dos cuatro del año pasado. Y eso sí, estar a la merced de Aaron Rodgers, no seguir un plan, es cuando puse Twitter en plan cabreo. Sí, Luego, era por un punto de hartazgo no por lo de Rogers, sino con la situación en general. claro, estar, lo que has dicho tú, sucumbir a Ujú, los caprichos y cuando él quisiera. ujú, Como se han desarrollado los acontecimientos, y Tomlin lo dijo, vamos a ir con 4-4 vas al training camp, nuestro plan va a seguir al draft no, sigue intacto independientemente de que firme un ujú. quarterback antes o después, o sea, todo eso, todas esas declaraciones, esas intenciones, es lo que te digo, que ya se había planeado y se había hablado con él, pues, estuvo las instalaciones y todo previo hace ya unas semanas, Ujú. todo mucho antes del tiempo este de reflexión que se tomó, Sí. que el plan estaba trazado ya el plan. Entonces, Ujú. me cabrea menos, pero también voy a darle un punto de el beneficio de la duda La y duda. porque Ujú. también que se presente a este campamento, que aunque sea obligatorio, se lo podría haber saltado y no firmar, me denota un pelín más de compromiso, Sí. ¿vale? Entonces, ahí Partiendo sí de la es base donde de que da la sensación, sí que es verdad que partiendo de la base de que da la sensación muchas veces que el compromiso es cero y que se la pela todo, pues bueno, también, vale, pues con un poquito que nos da también parece que no cobramos, pero es que es lógico. O sea, que es que yo en vuestra situación me claro, va a ser exactamente lo mismo.
un tío con 42 años, sabíamos que todo, Roethlisberger ya en los últimos años igual y mucho antes, Claro. venía pasado de peso, hacía lo que quería en vacaciones, no era profesional en la off-season como otros quarterbacks y luego llegaba y bueno, sí, te hacían temporadón, pero está claro que con los egos y este tipo de estrellas, muchos tienes que lidiar así y asumir lo que son, lo que te dan fuera del campo con Sí, lo que son. compras el pack. Totalmente. Entonces, ante eso, bueno, ya te digo, parece que las cosas han ido distinto a lo que pensaba y por lo que me cabré. Entonces, bueno, eso, todo el tipo de entrenamientos, que cuando Metcalf ya estaba traspasado a Steelers entrenó con él, cuando no tenía por qué, no entrenó con ningún otro jugador, solo entrenó con gente de Steelers. Entonces, a ver, era cantado y se ha preocupado por ello. No ha entrenado con jugadores de Vikings, no ha entrenado con jugadores de Giants, si no me equivoco, no he visto nada por lo menos, entonces obviamente te da que pensar que, bueno, que él quería ir a un sitio competitivo y que si firmaba por alguien, lo dijo en la entrevista con Pat McAfee, era porque se iba a comprometer en su temporada 21 al 100%. Entonces, Claro. bueno, ahí la verdad que, bueno, vamos a dejarlo un poco. Que ya con el QB Room de Steelers 100% cerrado, eh, cuando antes era el quarterback 1 Mason Rudolph, ahora previsiblemente, y yo creo que obvio, Aaron Rodgers, ¿mejora Mason Rudolph? Sí, Sí, claro. sin ninguna duda, a pesar de sus 42 años. ¿Mejora lo que teníamos el año pasado? Ahí es donde tengo la duda, Hay, sinceramente. lo mejore o no lo mejore, a mi gusto está ahí. ¿Sabes qué te quiero decir? Sin Un duda, a poquito la mejor, par. un poquito peor. O sea, no ¿Que, te quiero decir, Aaron Rodgers con 42 años es mejor que Russell Wilson con 36? no lo Ahí sé, es no lo donde yo sé, creo que está la duda no lo generalizada de sé. todo. Pero Una cosa que es Wilson Pero con me da un poco, 36, en otra pero me cosa. da un poco igual, porque no es obvio ni el sí ni el no, con lo cual, estando ahí en esa gama de grises, pues habrá partidos que sí, partidos que no. Y ya está. Ahora creo que ahí se queda. Por quien esté escuchando esto en formato podcast, detalles del contrato de Aaron Rodgers. Firma por un año con un salario base de 13,65 millones, con un signing bonus de 10 millones. Esto es decir, que son 23,65 millones garantizados del total del contrato, con un impacto en el cap de 14,15 y un pack de incentivos que son 5,85 millones dividido de la siguiente manera: medio millón por alcanzar playoff, $600,000 extras por una victoria en wildcard, $750,000 extras por victoria en ronda divisional, $1 millón extras por campeón de conferencia, 1,5 millones por ganar el Super Bowl y 1,5 millones por ganar el MVP de la NFL. Esos son cómo se vio el contrato. La pregunta es, el contrato es muy bueno, visto lo visto, la Sí, no es necesidad, mal sobre todo contrato. también él, pero lo que hemos dicho, él no iba a mirar el dinero al principio, era más las aspiraciones y tal, pero tuve este contrato y hay muchos equipos que te firmaban este contrato de Rodgers en 2025 sin duda. O sea, Puede ser. Puede ser. pero Dentro de bueno, toda la circunstancia, creo que el dinero que le das, al final estás garantizando 23 millones de dinero a un quarterback titular. Punto. Quiero decir, quarterback titular, titular de la mejor. NFL, Punto. Ya del está. top 20, vamos a decir, No pero te top 20 de compromete. abajo. No te compromete a nada, Un año, en un año, es decir, en un año puedes salir sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de comprometerte con un contrato de 3 años, 1,5 garantizado, que a ver dónde, cómo divides la masa salarial, si más para adelante, si más para atrás, en fin. A mí me parece que dentro de la situación tan compleja y que no es, obviamente, no es la situación ni idónea ni idílica, creo que para nadie alrededor de Pittsburgh, y creo que es la verdad, dentro del escenario que no es el mejor, no se ha salido, creo que tan mal parado dentro de lo que tal. ¿Qué te sale mal? Pues dentro de un año Rodgers se retira o se va a ver tú a saber dónde y piso por lo que tú dices. Ya buscaremos en agencia libre, ya buscaremos en el draft, ya veremos las opciones dentro de un año, pero de momento que lo que nos atañe es la temporada que empieza en 2 meses y medio, ya de momento el roster y la duda la tenemos cerrada. Y ahora que a partir de ahora a trabajar. sin duda. Y tenemos muchos en la mente lo que fue Rodgers el año pasado, post lesión, Ujú. pero con el tema de que, entre comillas, echó a Saleh después del partido de Londres, todos los caprichos, o como que siempre se traen los amigos receptores o tight ends, pero al final Steelers no es una franquicia tan mal organizada o tan
tan mala historia o peor historia que los Jets. Al final Ujú. tienen un entrenador consolidado, que sabemos que es un foco para los jugadores para jugar con él y que les entrene como Mike Tomlin. Y pues la organización, sinceramente, pues, bueno, sin faltar a los fans de los Jets, es mucho más funcional y más organizada que lo que hay allí. Entonces yo creo que eso también puede mejorar de cara al campo, Ujú. de cara al juego, de cara a la ofensiva. Arthur Smith es un coordinador que se puede adaptar a él y Aaron Rodgers adaptarse a él. Porque, mira, ¿Tú crees? escuché una cosa y me pareció muy curiosa que cuando Arthur Smith empezó como coordinador ofensivo en Titans, en quien se fijó, en quien fue su mentor o su playbook, era con Matt LaFleur cuando estaba Rodgers. O sea, como de Ujú, que ujú, mamó, no con él, pero que le estudió bastante de cara a ese tipo de juegos, ujú. de idea, de playbook de Matt LaFleur. Entonces creo que por ahí ambos pueden estar cómodos y así sabemos que el juego de carrera puede ser la base, pero Roger creo que puede estar cómodo en esa ofensiva. Domingo 7 de septiembre, 7 de la tarde, MetLife Stadium de Nueva York, los Jets reciben a los Steelers. La NFL lo sabía, la NFL lo Vamos, sabía. pero vamos, era otro punto de decir, ¡Qué cabrones! ¡Qué hijos de su no madre! pierden oportunidad de poner No. foco en un partido Y y no seré yo, y no seré lo que lo critique, porque a mí que hagan este tipo de selecciones a dedo en los calendarios a mí me parecen maravillosas. A mí pasa lo que pasa. me parece fabuloso, porque es que en una franja de las 7 de la tarde, que sí que es verdad, Buccaneers Falcons, Bengals Browns, ya tenemos ahí dos partidos divisionales, Dolphins Colts, Panthers Jaguars, Raiders Patriots, Cardinals Saints, Steelers Jets, Giants Commanders, otro de lo divisional. El Steelers Jets se va a llevar Todo, casi todos los focos. sin Ya me estoy duda. imaginando esos primeros 5 minutos previos cuando conecta Scott Hanson en el Red Zone, que van a ser el foco va a ser Scott Hanson hablando Rogers de Fields, de que Rodgers está calentando, y ya está. Eso es lo que vamos a ver. ese partido, el partido de Dublín contra Vikings, que era otro de los, en teoría, destinos deseados por Rogers. Sí, Entonces, sí, sí, sí. contra Green Bay también se juega este año. Entonces, hay tantas revanchas o cosas en juego Total, es verdad. total. Pero lo que dices, el tema de la primera semana es otro indicio más de que yo creo que la NFL tenía el contrato ahí, le faltaba poner el sello cuando lo firmara Rogers para Sí, decir, sí, sí, sí. vale, pero ponemos el partido en la semana 1, cambio de quarterback entre un equipo y otro y ambos De cromos. titulares, o sea que perfecto para todo el desarrollo de contenido de la NFL. Vamos, Total. un 10 de espía junio. más. 10 de junio del 25, David. Dame un récord para Pittsburgh del año. Yo soy 9-8. de los que 9-8. Y no te digo 8-8-1, que es más complicado, Sí. pero un 9-8. ¿Con 9-8 darán la FC para entrar a playoff o lo mismo no? No, sinceramente, no he hecho previsión todavía sentándome y decir, con el Ujú. calendario delante, gana, pierde, gana, pierde, gana, pierde, pero el año pasado hice un 17 y acerté. Este año te digo igual, 17, 9, 8. Sí, sí, es No, que no va a me estar muevo de ahí. ahí. Sí, sí, Es que sí. va a ser. Con todo el cariño de todo el mundo. 9-8 y caéis en Wildcard. Si es que es lo de, Es, es lo de los años. eres o cabeza de ratón o cola de león. Boca de León, total, total. Hay mucha gente que se. Quiero decir, es lo de siempre. ¿Qué pretende? Yo no soy muy fan de estas medianías. Yo soy muy fan de la NFL, de los equipos que arriesgan, que tal, aunque no salgan bien. Mira, chico, aquí. Sobre todo cuando no es tu equipo, no, cuando es el tuyo ya es otra cosa, Es pero la cuando historia no de es la tu equipo, franquicia, al final. No se pueden permitir hacer una temporada de 2-15, 3-14, porque no es la historia de la franquicia. Tiene un nivel medio que te permite competir, te hace falta algo para subir el escalón más, que es lo difícil, dar paso a ese escalón de contendientes. Y lo que dices tú, la meta es la wildcard. Es el objetivo a batir después de todos los años que llevamos sin ganar un partido de playoff. uh-huh. Entonces, A partir de pensamos que ahí, el año pasado, claro, el año pasado que Russell Wilson te puede dar ese salto por veteranía, por tal, podría ser, pasó lo que pasó. ¿Esta vez te lo puede dar Roger? Pues estamos en la misma situación, es que no ha cambiado nada, y a pesar de haber cambiado el cuerpo de receptores o el principal receptor, a pesar de cambiar el running back. principal también corredor, eso es. Entonces, es lo mismo que Tomlin, obviamente, no es una medianía en la NFL,
porque es para mí, y yo creo que para todos, top 5 de entrenadores de la liga, pero es de los que dicen, yo arriesgaría, quitaría a Tomlin, etcétera, etcétera, pero Tomlin, el día que se marche de Steelers, si quiere entrenar, tiene a 15 equipos, Sí, sí, tiene incluso media si quería liga. entrenar como 20, Tiene dándolo a media puerta. liga, tiene media liga llamándole, sí, No tengo seguro, ninguna duda. No tengo, seguro. y ahí está el tema, lo que dices, arriesgar tanto con el quarterback, que es Ujú. lo que te da el salto, como con el head coach. ¿En qué punto está, casi con tu opinión personal, el punto Tomlin? Está más cerca de llegar a su fin de lo que puede parecer, no está tan lejos, sino que es mucho más revuelo, porque Tomlin sí es verdad que además en la afición de Steelers, en la afición acerera, también polariza mucho. Sin duda. Polariza muchísimo el tema ¿Pro Tomlin. o anti? Tenemos a Julio García, que es de Steelers en los chats de los directos constantemente, es anti-Tomlin, pero es que no es... Tomlin no es un tío que, bueno, a mí me da igual, yo estoy contento, no. O estás en su barco o estás en el barco de enfrente. No, es un tío que polariza mucho. Entiendo que polarice mucho, entiendo por lo que decíamos antes. La versión de la gente que lo ve, pues ojalá mi equipo estuviera todos los años en playoff, ¿no? Como es el caso de Steelers, y mucha gente que está muy harta de quedarse todos los años en primera ronda de playoff, ¿no? Es decir, Sí. aquí la felicidad va por barrios. ¿Tú en qué punto estás con todo esto? Yo soy pro Tomlin, lo tengo que decir, está claro, por lo que te decía, porque está claro que si se va, tiene más de media liga llamándole al teléfono. Seguro, eso seguro. Igual que el tema del quarterback, cuando tiras el edificio entero y empiezas prácticamente de cero, nada, pero absolutamente nada te garantiza que los cambios o virar 180 grados te salga bien. Ya te digo, entonces, ante eso, me parece mejor y más sólido construir desde unos cimientos sólidos que desde tirando el edificio. Que ha habido casos donde tirando la casa desde todo entero ha salido bien, sí. Pero yo, mi mentalidad, no te garantiza nada tener un récord de 3-14, elegir el número del 1 al 3 del draft, que te lleves a alguien y que te salga bien. No, no soy de esa partida, pero yo digo, ni con Tomlin ni con nada. Creo que es mejor construir desde los cimientos, aparte por filosofía y por todo. Lo Por único todo. y lo que sí achaco más a Tomlin, y ahí sí que yo creo que tanto los pro Tomlin como los Tomlin coincidimos, es en la elección de coordinadores. Históricamente, desde hace muchos años, no se ha acertado ni con el coordinador ofensivo ni con el coordinador defensivo. De hecho, es Bueno, aquí el evidente. coordinador defensivo no deja de ser un ayudante de Tomlin. Sí, vale, pero es que ninguno de los dos lados del balón, no sé si vi el dato, te lo voy a decir erróneo, pero es muy, muy cerca a lo que te voy a decir. Creo que desde que está Tony entrenando, ninguno de sus dos coordinadores ha conseguido un trabajo de entrenador jefe. Entonces, ante ese dato, a mí me hace decir que no sé si es porque no sabe elegirlos, porque al final le da demasiada continuidad a entrenadores que no tienen nivel, y en este lado en la defensa Trey Austin es Puede un ser. claro ejemplo, como pasó con Matt Canada, como Trey Austin estos últimos años, o que no quiere contratar a nadie que le pueda hacer sombra y Ya. le quite el puesto para ascender, ¿vale? Sobre todo con la tendencia que hay últimamente en la NFL, ¿no? El buscar tu nuevo coordinador joven, Un ¿no? Que gurú enseñe total, el exacto. gurú del ataque, el gurú de la defensa, ¿no? Las figuras, no sé, los estilos Liam Cohen y toda esta gente, ¿no? Que Dave Ben Canales, Ben Johnson, Johnson, toda esta gente, ¿no? Que todo el sin mundo duda. parece que arriesga un poco por quizá. Ben Johnson no, porque Ben Johnson lo quería media liga, pero sí quizás este perfil de coordinador que a lo mejor lo han hecho bien, pero que bueno, que no es para tanto, pero que todo el mundo quiere apostar para creerse más listo que nadie, porque yo vi en él lo que nadie Adelantarse. antes vio, eso es. Eso es. Y yo creo que también puede ir un poco por ahí de que Tomlin al final, que son ya 17 temporadas en Pittsburgh. 16. Sí, no, 16 no. Y si no, te iba a decir 17 puede ser, pero 10, a lo mejor es la que empieza a la 18, una cosa así. Vale, por ahí, 17, 18, por ahí más o menos. Claro, al final un tío también que lleva toda la vida, que sabe que hay un cambio de tendencia con ese tipo de cosas, Que pues Hall of Fame, seguro, que sé que seguro, ha seguro, ganado sin Super duda. Bowl, aunque lleve sin llegar a ella 10 y pico años. De hecho, la última que llegó fue la que perdió contra Green Bay, es la única que tiene Aaron Cierto, Rodgers, precisamente, cierto. en 2010, si no me acuerdo, 10, 10, 11, sí. sí. Entonces, a partir de ahí, y se han desaprovechado plantillas enormes con Roethlisberger en su prime, Antonio Brown, Le'Veon Bell, una gran línea ofensiva con De Castro, Villanueva, Ponzi, Gilbert, etcétera. Entonces,
lo que más se le puede achacar es lo que se han desaprovechado muy, muy buenos equipos, ¿vale? Que te has encontrado con Brady, pero no has dado ese paso, no lo estás superado, con la derrota con aquellos Jaguars de Bill Bortles y demás. También la pérdida en playoff contra Browns, que nos vamos 21-0 en el primer cuarto con 2 fallos, etcétera, etcétera. O sea, como que siempre ha habido algo que no ha sido de darse paso con grandes plantillas. Entonces, es lo que se le achaca a Tomlin, esa medianía, ese suelo, pero también ese techo, tanto de récord en liga regular como en el desempeño en playoff. Entonces, es lógico, pero prefiero eso que estar vagando por el desierto durante 4 o 5 años o 3 y que luego tampoco lo que hagas Total. te haga contendiente, porque no tiene por qué. Hemos visto casos cercanos y recientes de Carolina, de Browns y largo, etcétera. Total. Jaguars. Pues te voy a emplazar aquí a dentro de un año. Bueno, en un año, para enero, hablamos a ver cómo ha salido este experimento. Ponte el Porque calendario, el círculo de cuándo es la wildcard y el pues lunes, el lunes los siguiente. martes hablamos. Y venimos aquí con la Eso misma es, hila. eso es. Bueno, pero para bien o para mal, Pittsburgh es un equipo que ya no solo por lo que hemos hablado en México de antes, es un equipo que también en Estados Unidos tiene una fanbase enorme, es uno de los equipos históricos con más historia de la NFL. Cualquier estado, tú ves el equipo de visitante y lo ves llenos de Sí, sí, televisiones. sí, hay mucho, hay mucho. Con lo Sea el cual, estado que sea. si a todo eso ya de por sí es un equipo que genera muchos focos, si le sumas la figura Rodgers, pues va a ser un equipo que este año va a captar muchos focos para bien y para mal. Para bien, si sale bien es que viene hecho con Rodgers y si sale mal es que Tomlin no da una. O sea, esto va a ser... Sí, Esa va a va a ser ser los digno. titulares. O sea, Si los empiezas titulares del con, lunes siguiente de los partidos de Pittsburgh están fáciles. si empiezas con un ras de partidos o dentro de la temporada, ya enlazas 2 derrotas, ya que si Rodgers está mayor, que si tal, o lanza 3 intercepciones, o Sí, si gana 5 partidos eso seguidos, es, eso es. sabemos que esto funciona así Total, y total. las notas a final de curso. Total, efectivamente. Pues David, hermano, mil gracias por este rato, amigo. Gracias a ti, Aitor, por contar conmigo para hacer no solo al final no hemos hecho un repaso de Roy, sino un repaso completo de Bueno, los últimos años hasta el día de hoy. es que de Rogers tampoco hay Era mucho más que necesario. decir. Si es que sabemos lo que hay con él. O sea, para bien o para mal también sabemos lo que hay. Así que nada, ya sabéis, seguid a David en @DavidCowe con K y con W en Twitter y a su proyecto también de Cortina de Acero, de Esfera NFL y en todo lo que anda metido. Nos vemos por Vallehermoso en las próximas semanas, amigo. Eso es, eso es. A todos, como siempre, Un sed abrazo a felices. tu fan, a tu audiencia. Hecho. Muchas gracias a todos, sed felices. Chao.